es por miedo, y después es por culpa, y después porque tengo un concepto llamado pecado, en el cual incurre en una falta a lo que determinaron otros, los poderosos, por mí. No robarás, por ejemplo. En el humano primitivo, como en el hombre ignorante, o como en el hombre con necesidad, o el hombre con hambre, el tomar, el robar algún objeto para cubrir sus necesidades, pues debe haber sido una costumbre, entre comillas, lícita o explicable. Pero cuando las leyes de los hombres la convierten en pecado, entonces obviamente el robo le debe haber generado culpa alguna vez. En cuanto a la intimidad, para pasarnos a lo más instintivo, dentro de la sexualidad abierta que tiene que haber habido en los grupos humanos, completamente abierta, donde obviamente no existía la homosexualidad, ni la infidelidad, ni nada, pues en algún momento determinado, yo creo que el ofrecer a Dios una mujer que no fuera virgen, pues da origen al concepto de virginidad y el temor a Dios cuando no se tiene, y el pecado. Sí, pero el negocio estaba en determinar cuáles eran vírgenes y cuáles no. Pues ahí era siempre donde ha sido circulaba negocio, la por corta. eso llamamos industria del perdón a las iglesias. Ajá. Imagínate aquel que tenía el poder de decidir quién era y quién Pero no. lo que yo quiero es que sepamos que solamente cuando aparece Dios y su representante en la tierra, cuando creemos que Dios es humano, es cuando empezamos a tener sentimientos de culpa hacia lo que hacemos, lo que pensamos o lo sentimos. Tú que rezas, Madrid, ruega por mí, ruega por mí. Bueno, pues aquí estaban rogando por esta mujer. Yo no sé qué le rogaban, pero pues rogaban y rogaban. ¿Usted ha podido perdonar? En el corte anterior, todos decían que sí, que era para vivir bien, que era para sentirse mejor, pero de verdad, en la práctica, ¿usted ha podido perdonar? Esto le respondieron nuestros amigos a Carlos Jaime. Sí, porque no es bueno quedarse con resentimientos, porque cura el alma y el espíritu. Bueno, pues, ¿cómo ves? Hubo una disertación filosófica ahí a la mitad. No, un rollazo, pues muy acá. Pero, por eso, cuando hablamos de algo tan, vamos a decirlo así, tan sabido, tan conocido, tan reconocido como perdonar, pues no saldría tema para hacer ni un libro, ni un programa de radio, ni una conversación. Ya sabemos que el perdón es un sentimiento muy noble, como decía o intentaba decir alguno de los entrevistados. ¿Pero qué lo genera? ¿Por qué tengo yo que perdonar? ¿Qué es lo que hace que yo me vea obligado a perdonar? Ajá. Pues solamente el pecado y la culpa. ¿Qué voy a perdonar yo? Hasta el pecado de haber permitido que me dañaran. Ahora, ante un agravio, ¿qué es lo que han manejado estos entrevistados? Ante un agravio, lo natural es el cobro o la vindicta, la represalia, el rencor, el resentimiento, el enojo, la inadmisión del agravio. Yo no admito que se me agrave por esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿de dónde me va a salir a mí la espiritualidad, o la nobleza de sentimientos, o la pureza, o la necesidad de perdonar? Pues tiene que salir de algún lado. Ahí es donde empieza la explicación del libro de Roger Martínez, donde él habla de soltar ese dolor por el agravio recibido, para entonces perdonar a Dios, a la vida, etcétera. Pero no sin antes vivir intensamente ese el dolor, gran el pecado o dolor. la... Exacto. Hablamos entonces de que llega un tercer factor como generador. Mario Alberto Rodríguez. Iba a decirte que yo no identifiqué aquí a don Mario Alberto. Y es un discazo porque Rodríguez, trae por eso te perdono. De dos cantantes y música que nos lleva y nos remonta. Perdón, disculpen. Algunas canciones semi-inéditas. Disculpen, ingeniero, fue un accidente. Pero déjame ver quién es el otro, porque Eduardo Alexander, ¿ya sé quién es? Ahora sí que... Es un tenor, vaya, a ver si pasamos. Ni la menor idea.
Me lo recomendó Enrique González ese disco y yo se lo llevé a mi mamá. No me digas. Bueno, pero entonces regresamos, sí. El agravio se consiste o se conforma entonces como la tercera de las situaciones que puede generar en un individuo la necesidad de atacar, de utilizar el miedo a la respuesta o a la venganza. Entonces nos encontramos en alguna época y al ser humano teniendo miedo a la divinidad porque se inventa el pecado, empezando a tener los sentimientos de culpa porque la culpa también se empieza a generar por otros y sintiendo por primera vez en la historia de la humanidad resentimientos y odio contra agravios. Cuando esto se vive, el perdón que se tiene de un agravio a la divinidad solamente lo puede otorgar Dios. Cuando el perdón se obtiene por el sentimiento de culpa, el perdón se lo otorga a uno mismo. Cuando el perdón es por un agravio, también es el ser humano el que tiene que aprender a perdonar. En muchas ocasiones, en la culpa hay una excepción, que es el delito. En el delito el perdón lo otorga un juez. Pero de lo único que nos tenemos que hacer responsables nosotros de perdonar son los agravios. Los otros los perdona Dios, los perdona la autoridad, pero hay algunos que tengo que perdonar yo. Y aquí es donde saltamos algunos, porque es muy cómodo. Para todos es muy cómodo decir, como decía Mario Alberto Rodríguez, perdonar es divino. El errar es humano, perdonar es divino. Pues sí, pero en algunas circunstancias, que lo cual además constituye una paradoja porque todos aquellos que se comunican con su Dios, cualquiera que éste sea, o casi todos aquellos, mejor dicho, le piden perdón a un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisapiente, que todo lo sabe, a quien no debían pedirle perdón porque él ya sabe qué hicieron. Y él ya sabía qué iban a hacer. Si es todopoderoso y omnisapiente, él sabe qué clase de cucaracha está funcionando en este momento aquí frente al micrófono, y sabe qué va a hacer, qué va a decir, cómo va a pensar, cómo va a sentir. Ay, oye, pero tendrá tiempo de estar escuchando. Entonces esta cucaracha obviamente no está acostumbrada a pedirle perdón a Dios, porque si cree en un poder superior, que es todopoderoso y omnisapiente, ni siquiera tiene que decírselo. Aquel Dios, el que sea, el que se imaginen, ya lo sabe. De ahí que el perdón a Dios, que no se debería pedir jamás, porque Dios todo lo sabe, es el instrumento fundamental del origen industrial y económico del poder de la Iglesia. Porque la Iglesia, que hace ignorantes a los creyentes, porque no les impone la razón, les impone el dogma, no les ha dicho, mira, tu Dios que es Dios de amor, ya sabe quién eres, ya sabe qué hiciste o qué vas a hacer, ya sabe qué haces, qué piensas y qué sientes. Dios está en todas partes, dicen, Dios todo lo ve, es omnividente. No sé, Dios digo, todo lo hay sabe. dioses, hay, entonces, no sé, doctora, ¿para qué diablos le vas a pedir perdón no? a Dios si Dios ya sabe quién es? Pero como el objetivo de la Iglesia es el perdón, conseguir el perdón, y el perdón tiene un costo, se crea una industria, una economía, una macroeconomía, que es la industria del perdón. Y la siguiente, pues hablando de los dioses, pues aquí hombre del falsete. El buscar el perdón de la divinidad es muy sencillo. El hombre, desde la creación del pensamiento mágico, se acostumbró a hacerlo en forma natural. A pesar, repito, que en el concepto judeocristiano el perdón de los ministros de las iglesias es una falacia, es un negocio. Pero el perdón a la divinidad es algo que se comprende cuando el hombre, frente a un fenómeno natural que se podía convertir en un desastre, implora el perdón, se siente responsable del fenómeno. No dio el diezmo,
no participó en el sacrificio, la hija que envió al cenote ya no era virgen, en fin. Entonces pide perdón a Dios, o alivio al pesar, o al drama, o al desastre. Eso es relativamente sencillo, porque no deja de ser una entelequia también. Es un juego mental donde el pedir perdón a la divinidad alivia, porque la fe es el mayor antídoto contra el miedo. No existe otro mejor antídoto que la fe. Entonces, eso es un proceso natural. Ahí se entiende, y es del perdón que hablan la mayor parte de los seres humanos, incluso en la canción de Miguel a veces Mujía. Este es el tipo de relación del humano con Dios. Pero, repito, la falacia empieza cuando se industrializa ese perdón. Y entonces se crea el pecado. Y el pecado, bueno, va siendo una culpa generada, que como dice Fromm, créale sentimiento de culpa a un ser humano y lo tendrás absolutamente vulnerable. Y se va creando el pecado para aspectos que eran totalmente naturales. Por ejemplo, no fornicarás. A mí me parece que esto es una verdadera aberración. Porque si el Dios que crea a los que creen en ese Dios lo otorga de sexualidad, le otorga la sexualidad, pues es para ejercerla. No te da los ojos para que no mires, sino para que mires. Te voy a dar ojos para que veas, pero no veas. Pero no Te veas. voy a dar oídos para que escuches, pero no oigas. Te voy a dar boca para que comas, pero no comas. Pero no comas. Voy a recubrir tu cuerpo con una sensibilidad. Bueno, pues aquí estaban rogando por esta mujer. Yo no sé qué le rogaban, pero pues rogaban y rogaban. ¿Usted ha podido perdonar? En el corte anterior todos decían que sí, que era para vivir bien, que era para sentirse mejor, pero de verdad, en la práctica, ¿usted ha podido perdonar? Solamente cuando aparece Dios y su representante en la tierra, cuando creemos que Dios es humano, es cuando empezamos a tener sentimientos de culpa hacia lo que hacemos, lo que pensamos o lo sentimos. Tú que rezas a gris, ruega por mí, ruega por mí. Fidelidad ni nada. Pues en algún momento determinado, yo creo que el ofrecer a Dios una mujer que no fuera virgen, pues da origen al concepto de virginidad y el temor a Dios cuando no se tiene y el pecado. Sí, pero el negocio estaba en determinar cuáles eran vírgenes y cuáles no. Pues ahí era Siempre donde ha sido circulaba negocio, la por eso cosa. llamamos industria del perdón a las iglesias. Ajá. Imagínate aquel que tenía el poder de decidir quién era y quién Pero no. lo que yo quiero es que sepamos El que investiga. eso, para cubrir sus necesidades, pues debe haber sido una costumbre, entre comillas, lícita o explicable. Pero cuando las leyes de los hombres la convierten en pecado, entonces obviamente el robo le debe haber generado culpa alguna vez. En cuanto a la intimidad, pasarnos a lo más instintivo, dentro de la sexualidad abierta que tiene que haber habido en los grupos humanos, completamente abierta, Perdón. donde obviamente no existía la homosexualidad ni la infidelidad, es por miedo. Y después es por culpa. Y después porque tengo un concepto llamado pecado, en el cual incurre en una falta a lo que determinaron otros, los poderosos, por mí. No robarás, por ejemplo. En el humano primitivo, como en el hombre ignorante, o como en el hombre con necesidad, o el hombre con hambre, el robar algún objeto